Hola, sacamos papel y boli y nos ponemos a trabajar. Hoy me han pedido que resuelva este problema. Bien, es un problema de equilibrio. Os voy contando. Tenemos aquí una barra, que es esta, que es una grúa. ¿Vale? Todo esto es el brazo de la grúa, de la que cuelga una masa de 800 kilogramos. A esto lo vamos a llamar el peso de la carga. Y tiene este vector. Está sujetado por un cable horizontal, ¿vale? Por lo tanto, ese cable va a generar una tensión y la grúa, el propio brazo de la grúa, tiene una masa de 1350 kilogramos y no es uniforme, es decir, el centro de masa no está colocado en el centro de la grúa, sino que está a 7 metros de este punto de aquí, que vamos a llamar O, que además va a ser nuestro centro de giro. Y a esto le vamos a llamar el peso de la grúa. Después, pues como en este punto de apoyo, tenemos una reacción en el eje X y una reacción en el eje Y. Y estas son todas las fuerzas que intervienen en este problema. ¿Vale? Bien, para resolver el problema tenemos que aplicar el principio de equilibrio. En el equilibrio se dan las condiciones de que la suma de todas las fuerzas tiene que ser 0 y la suma de todos los momentos tiene que ser 0. Estas son las condiciones de equilibrio y a partir de aquí vamos a ir desarrollando. Permitidme que cambie el grosor del lápiz, que es muy gordo. Ahí. Bien. La condición de que la suma de las fuerzas sea 0 la podemos descomponer en dos. Que la suma de las fuerzas en el eje X sea 0 y la suma de las fuerzas en el eje Y sea 0. Y en realidad pues vamos a usar estas tres condiciones. ¿Vale? Nos cogemos nuestros ejes X y los vamos a marcar así. Este va a ser nuestro eje X y este va a ser nuestro eje Y. ¿Vale? Y este va a ser el sentido positivo del eje X y este va a ser el sentido positivo del eje Y. Pues vamos a ir viendo. Lo primero que tendríamos que ver es si alguna de las fuerzas no está en la dirección del eje X o el eje Y, habría que descomponerla. Pero en nuestro problema no. Como veis, todas las fuerzas, esta está en el eje Y, esta está en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y, en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Con lo cual no hay que descomponer ninguna. Pues empezamos. La suma de las fuerzas en el eje X será, pues en el eje X, si miramos nuestro esquema, tenemos la reacción en X y la tensión. La reacción en X va en lo que nosotros hemos considerado sentido positivo, por lo tanto tenemos reacción en X menos tensión. Y eso tiene que ser 0. Esta es la primera ecuación que vamos a manejar. De que la suma de las fuerzas en el eje Y sea 0, la suma de fuerzas en el eje Y, mirando nuestro esquema, tenemos el peso de la carga que soporta la grúa, el peso de la propia grúa y la reacción en Y. El peso de la carga, la reacción en Y va en lo que nosotros hemos llamado sentido positivo, así que reacción en Y, menos el peso de la grúa menos el peso de la carga. Y esto tiene que ser 0. Segunda ecuación, perdón. Vamos con la tercera. Para la tercera, suma de momentos igual a 0. Nosotros tenemos que elegir un sentido de giro como positivo y otro negativo y un centro de giro. El centro de giro le vamos a tomar en O, ¿vale? Ya que nos dice el propio problema que la grúa pivota en este punto. Y vamos a tomar como sentido positivo de giro el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, con este sentido de giro, vemos que el momento del peso de la carga lo va a hacer girar hacia abajo. El peso de la carga va a hacer girar la grúa hacia abajo. Así que tiene sentido negativo. Y tendremos que esto es igual que el menos momento de la carga menos el momento del peso de la grúa. El peso de la grúa también va a hacer girar, el peso de la grúa también hace girar la grúa hacia abajo. Y más el momento de la tensión. El momento de la tensión,
que es este de aquí, esta fuerza-tensión, si la tensión moviese la grúa, la movería hacia arriba. Con lo cual, por eso es positivo. Y esta es la tercera ecuación que vamos a desarrollar. Desarrollando estas tres ecuaciones sale todo el problema. Vamos a empezar por calcular los pesos. ¿Vale? Bastante obvio, ¿no? El peso de la grúa es la masa por la gravedad, 1350 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado de la gravedad. Eso da 13.230 newton. El peso de la carga, también masa por gravedad, 800 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, 7.840 newton. Ya tenemos los pesos, pues vamos a ir haciendo. Vamos a empezar por desarrollar la de los momentos. Nosotros tenemos que menos el momento de la carga menos el momento de la grúa más el momento de la tensión es igual a 0. Nosotros sabemos porque por definición el momento de una fuerza es la fuerza por la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el centro de giro y por el seno del ángulo que forman la distancia con la fuerza. ¿Vale? Pues vamos a ir desarrollando esto. El momento de la carga, ¿vale?, será menos la carga. La carga sería la fuerza, el peso de la carga, por la distancia del centro de giro al punto de aplicación de la carga por el seno del ángulo, menos el peso de la grúa por la distancia, vamos a llamar a esto distancia carga y distancia grúa, porque no son iguales, por el seno del ángulo. Ahora vemos los ángulos. Más la tensión. La tensión va a ser la propia tensión, el momento de la tensión va a ser la propia tensión por la distancia de la tensión, por el seno del ángulo entre esa distancia y la tensión. Y esto nos tiene que dar 0. Vamos a ir desarrollando, sustituyendo valores. Peso de la carga. El peso de la carga le tenemos aquí arriba. 7.840. Por la distancia de la carga. Vamos a ver el dibujo. La distancia de la carga al centro de giro es desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Es todo el brazo. Todo el brazo, el problema nos dice que mide 16. Así que 16 metros. Por el seno del ángulo. Vamos al ángulo. Estamos hablando de este ángulo de aquí. Este ángulo. Si nosotros proyectamos aquí, aquí tenemos un ángulo de 90. Como este ángulo es 55, 55 más 90 más este ángulo de aquí desconocido, nos tiene que dar 180 del triángulo. Así que haciendo una resta fácil, este ángulo es 35. Tanto este como este. ¿Vale? Bien. Así que es por el seno de 35. Menos el peso de la grúa. El peso de la grúa le teníamos aquí, que es 13.230 newton por la distancia de donde está aplicada el peso de la grúa con respecto al centro de giro. Es un dato del problema, nos dice que el centro de masa de la grúa está a 7 metros del centro de giro. ¿Vale? Así que por eso ahí tenemos un 7. Y por el seno de 35. Ya hemos explicado antes que este ángulo también era 35. Más la tensión por la distancia a la que está aplicada esa fuerza tensión. Esa fuerza tensión nos dicen que está a 3 metros del extremo de la grúa. Si la grúa mide 16, todo esto mide 16, y esta parte de aquí son 3 metros, esta parte, hasta el punto donde está aplicada la tensión, son 13 metros. 13 por el seno del ángulo. El ángulo
nos lo da el problema, 55. Así que aquí es el seno de 55 igual a 0, ¿vale? Fijaos que en esta ecuación solo hay una incógnita, que es la tensión. Así que todo esto lo pasamos al otro lado en un primer paso positivo y después pasamos toda esta parte que está multiplicando dividiendo. Y que ese despeje nos queda que la tensión es igual que 7.840 por 16 por el seno de 35 más 13.230 por 7 por el seno de 35. Todo ello dividido entre 13 por el seno de 55. Y ese número da, 11.744,63 newton. Ya tenemos la tensión que soporta el cable. ¿Cuánto valen las reacciones en X y en Y? Pues tenemos que volver a estas ecuaciones, ¿vale? Me voy a volver a copiar esta y esta. Reacción en X menos tensión igual a 0. La reacción en X menos la tensión tiene que ser igual a 0. Despejando, la reacción en X es igual que la tensión, tensión. Es igual que la tensión, que es igual que 11.744,63 newton. ¿Vale? Ese es el valor de la reacción en X. La otra ecuación me decía que la reacción en Y menos el peso de la carga menos el peso de la grúa era 0. Pues despejando, la reacción en Y es igual que el peso de la carga más el peso de la grúa. Pues esos números son peso de la carga 7.840 kilogramos, newton, estos son newton, más 13.230 newton nos dan 9.160 newton. Y tenemos la reacción en X, la reacción en Y y la tensión. Bueno, pues espero haberos ayudado. Dadle like si os ha gustado, os suscribís al canal y cualquier duda, cualquier ejercicio que queráis que queráis que haga, me lo mandáis e intentaremos ayudaros. Muchas gracias. Hasta luego.